Tomamos la palabra de Dios en Mateo capítulo 3. Mateo, el capítulo 3. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Cuando nosotros llegamos al Evangelio de Mateo, ahí nosotros vemos cómo se gestó el plan de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el plan de salvación? Es que el ser humano se encontraba caído, perdido, y tenía que ser rescatado. Y quien estableció esa operación de rescate fue nuestro Dios a través del Señor Jesucristo, que se hizo hombre, habitó entre nosotros, murió, entregó su vida para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, ¿cuál es el primer paso para tener esa vida eterna? Esta vida que nosotros tenemos tiene fecha de caducidad. Amén. Nuestros abuelos ya no están, un día nuestros padres no estarán y un día nosotros no estaremos. Amén. Ahora, esta vida que se termina no es el final, es solo el principio de la verdadera vida. Por eso Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, una cosa es la vida biológica y otra cosa es la vida espiritual. Amén. Dios pertenece al plano de lo eterno. Por eso a Dios nadie lo creó. Dios no tiene principio ni tiene final. Y a esa vida es la que Dios nos quiere llevar si nosotros voluntariamente la aceptamos desde aquí de la tierra. Amén. Entonces, cuando llegamos a Mateo capítulo 3, y el tema hoy es acerca de lo que es el arrepentimiento y la conversión. Amén. Arrepentimiento y conversión. Amén. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Leemos aquí en Mateo capítulo 3 y dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, Mateo 3:1, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento en griego es meta, que significa cambio, y noia, que significa mente, cambio de mente. Metamorfosis, cambio de forma. Una oruga es un gusano, se transforma en una mariposa. Amén. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Un cambio de mentalidad, de enfoque, de manera de pensar. Pero no es suficiente arrepentirse, sino que convertirse. Por eso Jesús dijo: arrepentíos y convertíos. ¿Qué es convertirse? Volverse a Dios. Amén. Yo le estaba dando la espalda a Dios y ahora ¿qué? Le doy la frente, me vuelvo a Dios, me vuelvo a la verdad, me arrepiento. Amén. ¿De qué me tengo que arrepentir? Hay varias palabras en la Biblia que hablan de lo que es el pecado, porque claro, a veces la gente habla de pecado, pero no entiende lo que es el pecado como tal. Número uno, la palabra pecado es amartias en griego, que significa desviarse de la meta. Por ejemplo, yo iba recto en una dirección y de repente me desvío y termino en otra dirección. Amén. Eso es pecado. Amén. Amartias. Aparece en Juan capítulo 8, cuando le traen a Jesús una mujer que ha sido sorprendida en adulterio, y él la perdona, pero luego le dice: vete y no peques más. Le traza una línea recta. Amén. Lo que le está diciendo es: empieza de cero, te doy una nueva oportunidad. Segunda palabra para pecado, la palabra parabasis. Amén. Que significa pasarse de la raya. O sea, le ponen a uno una línea y uno se cruza el semáforo. Amén. Tercera palabra para pecado, adikia en griego, que significa injusticia. Toda injusticia, dice la Biblia, que es pecado. Otra palabra griega para pecado, anomía, que significa cometer una ilegalidad. Amén. Otra palabra para pecado, paraktoma en griego, caída. El pecado es un deslizamiento hacia abajo, una caída. Amén. Todas esas palabras tienen que ver en la Biblia con el pecado. Amén. La palabra, por ejemplo, habla de un hijo de David que cuando era pequeño se cayó
se llamaba Mefiboset. Esa caída le marcó para toda su vida. ¿Por qué? Porque toda la vida vivió arrastrando los pies. Entonces, el pecado es una caída que provoca una lección. ¿Quién la puede restaurar o quién la puede arreglar? El Señor Jesucristo. Cuando uno viene, usted ve que a él le traían un paralítico, ¿y qué hacía? Levántate y anda. Cuando uno viene, el Señor hace una obra para que todo lo que está lesionado sea restaurado y uno pueda andar rectamente en los caminos de Dios. Amén. Entonces, vamos aquí entrando en el Evangelio de Mateo, cuando Juan el Bautista empieza a predicar. ¿Cuál era el primer mensaje que predica Juan el Bautista? El mensaje del arrepentimiento. Amén. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el primer mensaje que predicó el Bautista, pero también fue el primer mensaje que predicó Jesús. Amén. Alguien, por favor, me lee Marcos. Vamos a empezar por aquí. Marcos 1, 14 y 15. Oliver lee. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Mateo 4, 17. Repito, el primer mensaje que predicó Juan fue acerca del arrepentimiento. El primer mensaje que predica Jesús fue acerca del arrepentimiento. El primer mensaje que predicaron los apóstoles cuando Cristo los envió a predicar a los discípulos era arrepentimiento. Amén. No cambiaba, porque es lo básico, es la primera piedra. Amén. Mateo 4:17, Oliver, y la hermana me lee Marcos 1, 14 y 15. Amén. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Oiga bien, arrepentíos y creed en el evangelio. Ese era el mensaje de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Esa es la base de cualquier mensaje. No es engañar a la gente. Toda verdadera conversión tiene que empezar por el arrepentimiento. Amén. Arrepentimiento es sentir dolor de lo que yo he hecho, pero cambiar. Lo contrario es remordimiento. Si no hay cambio, es remordimiento. Y sigue la persona haciendo lo mismo. Amén. Arrepentimiento es sentir dolor por lo que yo he hecho. Pedirle a Dios que me dé la fuerza para no volver a herir su corazón. Amén. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Entonces, el arrepentimiento fue el primer mensaje que predicó Juan, el primer mensaje que predicó Cristo, el primer mensaje que predicaron los discípulos. Marcos 6, 12. Seguimos por ahí. Amén. Y fue el primer mensaje que predicó Pedro. Hermana Irene, Hechos 2:38. La hermana me lee Marcos 6, 12. A él, Marcos 6, 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Eso es. Saliendo predicaban ¿qué? Que los hombres se arrepintiesen. Cada uno sabe de qué se tiene que arrepentir. Amén. Léame Hechos 2:38. Ese fue el primer mensaje de Pedro en el día de Pentecostés. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando Juan empieza aquí en Mateo capítulo 3 diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino de los cielos? Es el gobierno de Dios sobre la vida de una persona. Amén. Un reino tiene un rey. Un reino tiene unas leyes. Amén. ¿Cuáles son las leyes del reino? Están aquí en la palabra. ¿Quién es el rey de ese reino? El Señor Jesucristo. ¿Sobre quién quiere reinar Jesucristo? Sobre cada uno de los corazones de aquellos que se someten a Él. Amén. A mí, cuando me preguntan, una de las mejores ejemplos de conversión en la Biblia es cuando Dios envía al profeta Jonás
a predicar a Nínive. Y dice: arrepentíos, porque en 40 días Nínive será destruida. Amén. ¿Qué sucedió? Dice que el rey de Nínive se bajó de su silla. Amén. Se humilló y empezó a pedirle misericordia a Dios. Arrepentirse es bajarse de la silla, bajarse del trono y entregarle a Dios el dominio y el control total de nuestra vida. Amén. ¿Cuánto podemos darle a Dios la adoración? Entonces, cuando uno viene al Señor, tiene que haber un arrepentimiento. Luego vamos a ver cuáles son las claves reales de que uno realmente se ha arrepentido. Cuando hay arrepentimiento tiene que haber frutos. Amén. Entonces, aquí en Mateo 3, el verso 2, el verso 3, dice que Juan estaba predicando en el desierto ¿de qué? De Judea. Cuando uno no se ha convertido, el corazón de uno es un desierto. Amén, un desierto. ¿Cómo haces que ese desierto florezca? Hay que regarlo. Amén. Y cuando dice la palabra, pues Él es aquel, sigamos Mateo 3:3, de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, eso está en Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. En la antigüedad, cuando un rey iba a visitar un territorio, había que arreglar ese territorio, había que arreglar los caminos, había que tapar los hoyos, había que arreglar las calzadas. ¿Para qué? Para que todo estuviera en orden, para que la comitiva del rey pudiera pasar. Era una afrenta recibir al rey con las calles sucias, con hoyos en las calles, con las paredes sucias. Entonces, cuando Cristo viene a tu vida y a mi vida, nuestro corazón es un desierto. Ahora, los que entienden un poco de construcción saben que no es fácil hacer un camino. Para hacer un camino hay que contratar a un ingeniero, a un experto, amén, que coloca, todo está cerrado, que habla de cómo va a ser la vía, cómo hay que abrir. Entonces, cuando uno viene al Señor, el corazón de uno está cerrado y el experto, que es el Espíritu Santo, empieza a abrir el camino. Por eso convertirse no se logra de la noche a la mañana, es un proceso, es un giro de 180 grados. En la medida que uno va conociendo, se va convirtiendo, amén, se va volviendo a Dios. Es un proceso gradual. ¿Cuánto le damos a Dios la adoración? Nadie se convierte al instante, ¿no? Es en la medida que uno va entendiendo el llamado de Dios, la palabra, el Espíritu Santo va obrando, uno se arrepiente y se convierte. Amén. Amén. Entonces, ese corazón, Juan predicaba en un desierto. Hoy ese desierto es nuestro corazón, pero Dios abre caminos en el desierto, en el corazón nuestro. Y entonces ahora, cuando nosotros miramos el corazón de un arrepentido, es un corazón ordenado, es un corazón encaminado, donde la palabra de Dios puede circular sin oposición. Amén. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Y nos dice la palabra en Mateo 3:4. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Él se vestía como se vestía Elías, que es símbolo de austeridad. Esa forma de vestirse era una forma de mostrarle a él, al mundo, que la vestidura del hombre y de la mujer de Dios tiene que marcar la diferencia. Austeridad, sacrificio, sometimiento, humildad. Su comida eran langostas y miel silvestre. Esas langostas eran una especie de saltamontes que había allí, pero que tienen mucha proteína, y él los comía con miel. Alguien dirá, ¿y por qué Juan comía langostas con miel? Porque el alimento de un hombre y una mujer de Dios tiene que ser diferente al que se alimenta la gente del mundo. Amén. Langosta y miel. Y el verso 5, salía él, aquí vemos el efecto de su ministerio, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Esto era lo que se llamaba el bautismo del arrepentimiento. Se bautizaban y confesaban sus pecados. Amén. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo,
les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Es lo que yo les explicaba. Cuando Juan empieza a bautizar, los judíos no se bautizaban. Los judíos eran hijos de Abraham. Un judío creía que por ser hijo de Abraham ya era salvo. Acuérdate de aquel que estaba ya en las llamas del infierno y decía: Padre Abraham, envía a Lázaro. Ellos pensaban que al ser descendientes de Abraham ya el cielo se les abría. No entendían, como dijo Jesús: no basta que seáis descendientes de Abraham según la carne, tenéis que poner por obra tenéis que practicar lo que hizo Abraham, la obediencia de Abraham, la fe de Abraham. Amén. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los judíos no se bautizaban, se circuncidaban. Cuando Juan empieza a llamarlos a las aguas, ellos entendieron que algo tremendo iba a ocurrir. Y ahí es cuando, en medio de la fila de los que se iban a bautizar, aparecen los fariseos, que eran personas que guardaban solamente lo exterior, lo aparente, pero no se convertían, y los saduceos, que no creían que había resurrección, ni ángeles, ni espíritu, y que más bien eran un grupo religioso que se movía por intereses económicos. Por eso Juan les dijo, cuando él los vio, les llamó generación de ¿qué? De víboras. Amén. ¿Por qué? Porque aunque ellos iban al bautismo, no había arrepentimiento en sus corazones. Amén. Entonces por eso les dijo: no penséis decir dentro de vosotros mismos que ellos eran hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios podía levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Esas piedras éramos nosotros, los gentiles. Amén. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede convertir una piedra, Dios puede transformar. Ahí donde había una piedra, en una ocasión se cuenta del gran escultor Miguel Ángel, que iba caminando en una ciudad italiana y vio una piedra. Y él se detuvo hasta más de media hora mirando la piedra. Y seguía mirándola, y el que iba con él le dice: pero ¿por qué te detienes? ¿Qué ves tú en esa piedra? Y él dijo: en esa piedra hay un ángel, solo hay que esculpirlo. Amén. Entonces Dios saca ángeles de las piedras. Satanás convierte a los ángeles en piedra, pero Dios convierte las piedras en ángeles. Entonces cuando uno viene al Señor, el Señor empieza a esculpirlo, a cambiarlo, a transformarlo. Uno se va convirtiendo. Amén. Por eso dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Eso es una señal inequívoca. Eso es la prueba del algodón. Amén. Estoy en Cristo, han pasado las cosas viejas, o sigo haciendo lo viejo. Si sigo haciendo lo viejo, yo no estoy en Cristo. No me puedo engañar. ¿Cuántos pueden darle a Dios la adoración? Amén. Entonces, cuando uno, por eso él le decía a esos fariseos: tengan cuidado. Le llamaba generación de víboras. Amén. Usted ve que las víboras, yo recuerdo cuando era pequeño que en el lugar donde yo vivía hacían quemas para sembrar, hermano. Cuando le metían fuego al pasto, era un montón de víboras. Yo llegué a matar muchas. ¿Por qué? Porque ellas salían y huían del fuego. Las víboras huyen del fuego. Por eso él dice: amén. Habla del fuego. Amén. Y luego dice: bendito el nombre maravilloso del Señor. Él les dijo: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y les dice que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Esta es la primera clave. ¿Cómo sé yo que realmente me he arrepentido? Por el fruto. Aleluya. Hay fruto. Cuando hay arrepentimiento, hay fruto. Aleluya. Amén. Vamos a ir a Lucas, capítulo 19. Lucas, el capítulo 19. Cuando ustedes quieran saber realmente cuáles son los pasajes que muestran de personas que se arrepintieron, lean la historia de Zaqueo, lean la historia de la samaritana, lean la historia, amén, de Bartimeo, lean la historia de Pablo, amén, gente que realmente se arrepintió y se convirtió, amén. Aquí en Lucas capítulo 19 nos dice que Jesús entró en Jericó e iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos. Yo he explicado que en aquellos tiempos los publicanos eran los que cobraban los impuestos. Recuerde que Palestina estaba bajo el dominio de Roma
y le cobraban un impuesto. ¿Quiénes cobraban el impuesto? Cobraban impuestos por pescar en el lago de Galilea, por circular por las carreteras. Las mujeres tenían que pagar el impuesto a los 13 años. Amén. Los hombres también, el impuesto per cápita. O sea, el publicano era el que tenía una mesa y te cobraba lo que tú le tenías que dar al César. Amén. Los impuestos. Entonces, los publicanos, como sabían de número, si una persona tenía que pagar a lo mejor 10 euros, le podían cobrar 90, 100. Y se hacían ricos, de tal manera que eran odiados. Aparte que estaban cobrando un impuesto para una potencia extranjera. Así que si alguien se pensaba que no se podía convertir, era un publicano. Pero recuerde, el Hijo del Hombre puede levantar hijos a Abraham aún de la piedra. Dios puede salvar donde nadie lo puede esperar y convertir donde nadie puede convertir. Él vino a buscar a los pecadores para que se conviertan en santos. Amén. Entonces, cuando Zaqueo oyó que Jesús pasaba por ese lugar, él tenía un problema, aparte de un problema moral, tenía un problema físico, que era pequeño de estatura. Amén. Se llama cretinismo, enanismo. Amén. No obstante, como siempre le decimos a las personas, cuando uno viene a buscar a Dios es porque uno tiene problemas, que uno reconoce que tiene problemas, pero uno sabe que sus problemas, con la ayuda de Dios, los va a enfocar y los va a vencer de otra manera. Amén. Entonces, hay personas que están esperando no tener problemas para buscar de Dios. No, a Dios hay que buscarlo cuando tenemos y reconocemos que tenemos problemas, que no podemos ver las cosas claras, que no podemos ver la salida. Él quería ver a Jesús, pero no podía. Amén. Porque, hermano, para uno ver realmente a Dios, eso es un proceso. Amén. Entonces, cuando Él viene y ve la dificultad, ¿qué hizo Él? No, pero mucha gente a veces llega y como no logra lo que le están pidiendo a Dios, se da media vuelta y desaparece. Esto no es uno llegar y hermano, así cualquiera. Amén. Uno ve un milagro, uno ve que Dios le dé a la mujer que uno le está pidiendo. Así cualquiera, hermano. Esto no es ver a Jesús a toda velocidad. Entonces, ahí está la primera prueba. Cuando tú te estás acercando a Dios, siempre hay una lucha con las tinieblas. Hay una barrera, hay un obstáculo ahí. Amén. Y dice que no lo podía ver. Ahora, ¿qué hizo Él? Dice que corrió delante. Los obstáculos solo pueden hacer dos cosas. Al mediocre, al que no quiere esforzarse, lo vuelven peor todavía. Se va hacia atrás. Al que quiere realmente lograr las cosas, lo impulsan hacia adelante. Amén. Un problema, un obstáculo puede ser algo o que lo frene a uno o que lo catapulte hacia adelante. Zaqueo era de los que dijo, este obstáculo no me va a impedir ver a Jesús. ¿Y qué dice la palabra? Corrió hacia adelante. Lo que hoy no puedo solucionar, Dios me lo va a solucionar mañana. Amén. Lo que yo no veo hoy, lo voy a ver mañana. Mire cuántos meses llevaba yo que no me podía poner ni un reloj. Hoy ya me lo empiezo a poner. Amén. Entonces uno tiene que ser un guerrero, un luchador. No puede darse por vencido. Eso es parte del arrepentimiento y la conversión. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Él hace? Él camina hacia adelante. Y en la medida que uno da pasos de fe, hay una parte que uno la hace, hay otra parte que Dios en el futuro la está haciendo aunque uno no la vea. Amén. ¿Por qué? Porque había un árbol ahí, había una higuera, había un árbol sembrado. Amén. ¿Cuántas veces él había pasado tal vez y había visto ese árbol? Pero aquel día lo vio como una oportunidad. Como nunca lo había visto. Antes lo había visto, bueno, ahí hay un árbol. Pero ahora dijo, ahí hay una oportunidad. Y se subió ahí. Uno tiene que aprender
a subirse a las oportunidades que Dios le da. Amén. Aleluya. Porque no las va a volver quizás a tener, a agarrarse ahí a ella. Esta es mi oportunidad, este es mi tiempo, este es mi momento. Esto lo sembró Dios para mí y aquí no me voy a, amén, y se agarró ahí y se subió ahí, amén. Puede que para muchas personas el que uno se aferre a una oportunidad les provoque hasta risa. ¿Cuánta gente tal vez dice, pero increíble, mira un enano y ahí exhibiendo su miseria, porque que tú seas pequeño y estés abajo, no todo el mundo te ve, pero que tú seas pequeño y quieras destacar, la gente dirá, pero ¿qué es lo que él quiere destacar ahí? ¿Amén? ¿Qué es lo que él quiere? Porque siempre habrá gente que va a juzgar lo que tú estás haciendo, amén. Cuando tú te subes a la parte de arriba y le crees, va a haber gente que te va a señalar, va a haber gente que te va a mirar ridículo, va a haber gente que te va, hasta se va a reír de ti, que va a decir, pero ¿qué hay de bueno en esa persona ahí para que se suba ahí, para que se aferre ahí? Pero lo importante es que uno tiene que aprender a no depender de los conceptos de las personas que le rodean a uno. Si uno se deja llevar de la opinión de la gente, hermano, termina destruido. Pero si uno se enfoca en Dios, amén. ¿Qué pasó? Que cuando el Señor llegó ahí donde Él estaba, porque cuando uno realmente se aferra a Dios, Dios siempre va a llegar ahí donde uno lo está esperando. Dios no falla, hermano. Él nunca falla aún así. Él nunca dejó a nadie en vergüenza. Y cuando el Señor llegó y vio realmente que Él quería convertirse, arrepentirse, entregarse, le dijo, Zaqueo, bájate del árbol. Amén. Porque hoy es necesario que yo entre a dónde? A tu casa. Amén. Ahí significa que todo lo que los prejuicios, todo se rompe y el Señor entra a la casa de Él. ¿Por qué dice? Es necesario que yo entre a tu casa. Porque hay problemas que uno tiene por fuera, pero hay problemas que uno tiene por dentro. Amén. Entonces cuando uno realmente se vuelve a Dios, se arrepiente, Dios empieza a hacer un trabajo interno, en el interior, invisible. Amén. El Señor se metió allá en la casa de Zaqueo. ¿Qué arregló allá? Solo Dios lo sabe. Porque el único que puede mirar de puertas hacia adentro es el Señor. Amén. Cuando Él entró a la casa de Zaqueo, la gente se agolpó ahora ahí, esperando a ver qué sucedía. Amén. Cuando ya el Señor hizo el trabajo dentro, Él se convierte, Él se humilla, Él sale. El hombre que salió no fue el mismo que entró. El que salió era un gigante por dentro. Aunque por fuera se veía igual, por dentro ya no era la misma persona. Algo había pasado en él. Ya no era el hombre que estaba loco por lo material, por lo terrenal, por el dinero. No, todo lo contrario. De hecho, cuando él salió, la gente que estaba ahí otra vez empezaron a degradarlo, a pisotearlo, incluso a decirle al Señor que cómo podía entrar donde esa sabandija, donde ese ser irrecuperable. Amén. Pero ahí es cuando, por eso le estoy diciendo que cuando hay arrepentimiento, ¿qué hay? Frutos. Frutos. Amén. Frutos. Es imposible que uno tenga un árbol y lo esté regando y el árbol uno lo riegue toda la vida y no dé fruto. Tiene que haber fruto en el árbol y ahí brota el fruto. Por eso uno no tiene que forzar el fruto. El fruto es la consecuencia natural, real de un verdadero arrepentimiento. ¿Y qué le dijo al Señor? Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 4 veces. Amén. Ahí había fruto. Eso le cierra la boca a los críticos. Usted no tiene que estar defendiéndose. Sus frutos van a hablar por usted, para bien o para mal. ¿Cuánto lo estamos entendiendo?
Por eso es que Juan decía arrepentíos y convertíos. Y decía el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Ustedes creen que un árbol puede dar fruto si no tiene raíces? Es imposible. Amén. Entonces la raíz es la base de ese árbol. Entonces cuando ahí le llegan las sustancias, el fruto va a venir. Entonces por eso dijo Juan también, y la raíz está puesta, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y el árbol que no da fruto, ¿qué será? Nadie va a querer tener adorno, y menos Dios no tiene nada de adorno, ni de cosas falsas en su viña. Él lo que tiene es cosas reales, que dan fruto. Amén. Entonces tenemos que pedirle, Señor, ayúdame a dar fruto para Dios. Ayúdame a dar fruto, amén, que agrade tu corazón. Ayúdame a mostrar realmente la marca del verdadero arrepentimiento. Entonces, aquí vemos un hombre que se arrepiente, que se convierte y que da fruto. Amén. Entonces, cuando hay arrepentimiento, hay una serie de señales que se van a manifestar en la vida de la persona. Amén. Cuando hay arrepentimiento hay temor de Dios. Temor de Dios. Amén. Cuando hay arrepentimiento hay consagración. Santidad. Cuando hay arrepentimiento hay paz. Paz no significa que yo no tenga problemas. Significa que yo le dejo mis problemas a Dios. Y Él se va a encargar de resolver mis problemas. Porque ya mis problemas son sus problemas. Amén. Cuando uno realmente se arrepiente, porque ¿quién no ha cometido algún error? Todos lo hemos cometido. Pero cuando uno se arrepiente, le pasa como Zaqueo. Uno deja a los críticos y a los que le señalan, que Dios se encargue de ellos. Y uno se ocupa ¿en qué? En dar fruto para la gloria de Dios. Entonces, cuando hay arrepentimiento hay paz. Cuando hay arrepentimiento uno aprende a descansar en el Señor. Le deja uno su carga al Señor. La carga del ayer, la carga de hoy y las cargas del mañana. Amén. Cuando hay arrepentimiento hay comunión. ¿Qué es comunión? Comunión es común unión, es algo en común. Amén. Comunión es que yo tengo una relación íntima con Dios. Amén. Cuando en la antigüedad se hacía un pacto, ustedes han leído en la Biblia de que Dios hizo un pacto con David, con Abraham, y la palabra pacto era convenio, que significa caminar juntos. Un pacto significa que yo camino junto a Dios. Exactamente. Entonces, cuando yo me convierto a Dios y me arrepiento, ¿qué pasó? Zaqueo caminaba solo, pero ahora empezó a caminar con Jesús. Hizo un camino hacia adentro, pero luego hizo un camino hacia afuera. Yo tengo que hacer un camino con Cristo hacia adentro de mi vida, para que Él sane lo que tenga que sanar, para que Él cambie lo que tenga que cambiar. Un viaje hacia el interior, para que Él restaure, para que Él mejore, para que Él ponga en orden lo que tenga que ordenar en mi interior. Y cuando Dios me sana por dentro, toda esa sanidad interior se va a manifestar por fuera. Amén, así es. Amén. ¿Cuántos pueden entender la palabra de Dios? Entonces, cuando hay un arrepentimiento y una conversión, hay comunión, hay frutos, hay temor de Dios, hay reverencia. Amén. Hay gozo, hay gozo. Amén. Hay amor. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Vamos a mirar otro ejemplo en la Biblia de lo que es el arrepentimiento. Vamos a Lucas capítulo 15, una de las historias más bonitas de las que enseñó Jesús. Amén. La parábola del hijo perdido. Lucas capítulo 15. Otra de las figuras bíblicas del arrepentimiento la encontramos no solo en la conversión de Zaqueo, sino en la parábola del hijo pródigo. Los que están anotando, Lucas capítulo 15 del 11 al 32. Esta parábola del hijo perdido
nos enseña el gran amor del Padre para con aquel que se arrepiente. Amén. Nos dice en Lucas 15:11 que un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Ya hemos dicho que hay varias palabras griegas para hablar de pecado, y una forma de pecado es el derroche. Pródigo significa derrochador. El hijo pródigo era el hijo menor que tenía una herencia en la casa de su padre, pero que no quería que su padre le administrara la herencia. Yo siempre le digo a las personas: nadie puede cuidar mejor lo tuyo que Dios. Amén. Hay que decirle: Señor, cuida mi herencia, cuida mi corazón, cuida mis hijos, cuida mi mente, cuida mi familia, cuida mi futuro, cuida todo paso que yo vaya a dar. Te pongo a ti como el que me administre, como te nombro como el administrador de todos los bienes que tú me has dado, porque yo no sé administrarlos bien. Amén. Yo quiero que tú administres mi vida. Yo quiero que tú administres mi juventud. Yo quiero que tú administres cada paso que yo vaya a dar, y que seas tú el que tome la decisión final y diga el ok, y diga el sí, el amén. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Que yo en ningún momento tome lo que tú tienes que administrar y empiece yo a administrarlo, como le pasó al pródigo. Él tenía una herencia. Su padre era el que se la cuidaba, pero él le dijo: dame. Y Dios es un caballero, hermano. Amén. Nadie puede servirle a Dios por fuerza o por obligación. Amén. Somos voluntarios. Si yo le permito a Dios que Él administre mi vida, Él lo va a hacer. Pero si yo quiero tomarla y le digo: dame el control a mí, dame a mí la dirección, Él me lo va a permitir. Ahora yo voy a terminar mal. ¿Qué le pasó al pródigo? Que tomó la herencia y se fue a una provincia apartada y empezó a malgastar lo que había recibido. La vida con Dios es una inversión, como cuando uno mete un dinero en el banco y va ganando intereses. La vida alejada de Dios en el pecado, lejos del arrepentimiento, es una dispersión, un derroche. Amén. Es prácticamente destruir la herencia que uno ha recibido de parte de Dios. Cuando él recibió los bienes, ¿qué dice la palabra? Empezó a malgastarlos. Sin Dios uno malgasta su futuro. Uno malgasta hasta su familia. Uno malgasta su matrimonio. Uno malgasta a sus hijos. Sin Dios uno malgasta, uno se vuelve un malgastador, como el que tiene en el bolsillo y lo va hasta que al final, cuando vaya a ver, se queda en la ruina, en bancarrota, en números rojos. Amén. Así se quedó el pródigo. Ya no, cuando se metía la mano, ya no tenía nada. Amén. Pero como él no quería volver a la casa del padre, porque hay un orden para estar en la casa, dice que se arruinó a uno de los ciudadanos de aquella provincia. ¿Para qué? Para que le diera un trabajo criando cerdos. El cerdo en la Biblia es tipo de la inmundicia, de la impureza. Amén. Y deseaba llenarse de lo que comían los cerdos. Si tú eres una oveja, tú no puedes alimentarse con lo que se comen los cerdos. Así es, santo Dios. Amén. Tienes que comer como el alimento de una oveja. Amén. Si tú eres santo, te tienes que alimentar con lo que llena a los santos. Amén. Pero él deseaba llenarse de aquello, pero nadie le daba. Hasta que estamos hablando de arrepentimiento. ¿Qué dice Lucas capítulo 15? Y léanme el versículo 17. Y volviendo en sí. Estaba fuera de sí. Mire bien, la palabra griega es azotía, que significa locura. Él estaba como en un estado de locura. Pero aquí dice: y volviendo en sí. Una persona que se arrepiente es alguien que ha vuelto en sí. Una persona que está destruyéndolo todo es alguien que está fuera de sí. ¿Lo están entendiendo? Entonces, cuando él se vio allí, volvió en sí. Es la misma palabra que usa para el gadareno. En el griego, cuando el gadareno, el Señor lo tocó y dice que él reaccionó, es la misma palabra que se usa en el griego para el hijo pródigo.
Y volviendo en sí. Nosotros, por la gracia de Dios, nos hemos vuelto al sí. Salimos del no y hemos pasado al sí. Sí, Cristo. Sí, Espíritu Santo. Sí, Señor Jesús. Sí, lo que tú quieras. Amén. Hemos vuelto al sí. Volviendo en sí. Cuando volvió en sí, ¿qué dijo? ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? ¿Ustedes saben lo que era un jornalero? ¿Ah? Vamos por orden. Era un trabajador. Un trabajador. Un empleado de él, el papá de él. Amén. ¿Cuántos saben lo que era un jornalero? Era una persona que trabajaba por un jornal diario. Le pagaban un denario. De la palabra denario viene dinero. Eso era un jornalero. Uno que solamente trabajaba por un día, o dos, o tres, pero no era un empleado fijo. Y él no era jornalero. Él era hijo. Amén. Entonces, ahora él dice, ¿cuántos jornaleros hay en la... o sea, ahora él se pone a pensar y dice, pero es que hasta los jornaleros están mejor que yo. Amén. ¿Y qué más dice ahí la palabra? Amén. Y dice, tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Yo siempre le digo a las personas que hay cosas que solo Dios se las puede dar a uno. Amén, así es, aleluya. Hay un momento que uno puede ir a probar todo lo que hay afuera, pero al final va a terminar destruido en la ruina, porque uno tiene un vacío que solo Dios se lo puede llenar. Hay personas que creen que desbocándose, desmadrándose, como quien dice, ahora estoy probando lo que nunca he probado, pero va a llegar un día que usted va a ver a esa persona derramando lágrimas y queriendo recuperar lo que un día tuvo y tiró y perdió. Así es. El pecado solo llena un tiempo, Amén. pero al final hasta lo vomitas hasta por las narices, Hermosa. lo devuelves. Amén. Entonces, cuando él volvió en sí, el 18, ¿qué dice? Me levantaré e iré. ¿Qué les dije? Arrepentirse, arrepentidos y convertidos. Volverse a Dios. E iré a mi Padre, me volveré a mi Padre. Amén. ¿Y qué más? Y le diré, he pecado y contra ti. Primero he pecado contra el cielo y después contra ti. Amén. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Cuando hay arrepentimiento, hay humillación. El arrepentido nunca está con el pecho lleno de aire. El arrepentido agacha la cabeza y reconoce que ha pecado. Amén. Y levantándose vino a su padre. Y cuando estaba lejos, mire, en aquellos tiempos, cuando un padre tenía un hijo que era rebelde, por eso esta parábola, más que llamarle la del hijo pródigo, también se le puede llamar la parábola del padre amante, porque los padres en aquellos tiempos, cuando un hijo era rebelde, lo recibían, hermano, lo castigaban. Es más, lo tenían que llevar a la puerta de la ciudad y avergonzarlo y afrentarlo. Nunca nadie había oído una parábola de un padre que recibiera un hijo que había estado con prostituta y lo abrazara. Por eso cuando ellos empezaron a oír la parábola, decía, pero esto es extraño, pero ¿qué parábola es? Amén. Porque por un lado está el pecador que cae en lo más bajo, pero por el otro lado está el Padre que perdona, que restaura. Amén. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Entonces cuando ya el hijo empieza a volverse a Dios, a arrepentirse, a cambiar, ahí viene la labor del Padre del cielo, amén, de Dios, amén. ¿Y qué fue? Que lo esperó, aleluya, lo restauró, le devolvió el calzado, le devolvió el manto, el anillo, le devolvió la comunión y lo volvió a convertir, no en jornalero, sino en ¿qué? En hijo. Amén. Pero tiene que haber ¿qué? Arrepentimiento. Amén.
Tiene que haber un cambio de mentalidad, tiene que haber una conversión. Lo podemos ver en el caso de, para ir terminando y orar, en el caso de Mateo. Mateo, el que escribió el Evangelio, era otro publicano. Amén. Era un hombre condenado a la destrucción, pero un día Cristo pasó y el paso de Cristo le cambió la vida. Con una mirada, dice que el Señor lo miró y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, hermano, todo, porque él era, los publicanos tenían un puesto y ahí todo el que pasaba tenía que venir a pagar los impuestos. Y cuando Jesús pasó, hermano, y lo miró, vio en él a un apóstol dentro de esa piedra que era un publicano, como Miguel Ángel, y le dijo, sígueme. Amén. Y aquella palabra lo envolvió tanto, porque claro, ¿quién iba a querer que un publicano le siguiera? Y dice, y dejándolo todo. Miren, la historia es tan bella que está en el Evangelio de Lucas. Lucas, el capítulo 5. Aleluya. Lucas 5:27. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos. O sea, él estaba sentado en una mesa donde él cobraba los impuestos. Amén. Y le dijo, sígueme. En griego es akolutein, que era la palabra que se le decía a alguien para enrolarlo a filas al ejército. Un maestro también se la decía a un discípulo, sígueme. Y dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Para uno seguir a Cristo, tiene que renunciar a muchas cosas. Amén. ¿Sabe qué significa Leví? Juntado, atado, unido. Cuando el Señor lo encuentra uno atado y unido al mundo, al pecado. Pero ¿sabe qué significa Mateo? Don de Dios. Don de Dios. ¿Qué es convertirse? Dejar de ser Leví y convertirme en un don de Dios, una bendición de Dios. Y ahí lo tenemos, el Evangelio de Mateo. Si él no hubiera seguido a Cristo, no nos hubiera dejado ese Evangelio tan maravilloso que nos dejó. ¿Cuántas cosas Dios puede hacer contigo y conmigo? Siempre y cuando nosotros empecemos el camino que Dios trazó para nosotros desde el vientre de nuestra madre, pero que le hemos venido a conocer ahora. ¿Y saben qué hizo él? Aquí nos dice la palabra en Lucas 5:29. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos. La persona que conoce y se ha convertido, lo más maravilloso que quiere hacer es ganar a otro para que también se convierta. Así como él llevó a muchos a la vida de publicano, ahora los sacó de la vida de publicano y los trajo a Jesucristo. Amén. Entonces, cuando uno se convierte, hay frutos, hay un cambio, hay temor de Dios, hay santidad, hay consagración, hay amor, hay paz, hay comunión, hay obediencia. Amén. Hay reverencia a la palabra de Dios. Amén. Hay amor. Y cuando uno realmente se convierte, hay un cambio. Porque si está el que está en Cristo, nueva criatura. Entonces, hermano, lo único que tenemos que preguntarnos en esta tarde, en esta hora, aquí en el silencio es: ¿qué cosas son las que yo he dejado por amor a Cristo? ¿Y cuáles son las que Dios me manda o me pide que deje? Porque cuando Dios me pide que yo deje algo, es porque me va a dar algo mucho mejor. Mucho más grande. Amén. Yo no puedo recibir lo nuevo si no dejo lo viejo. No te puedes dar a Dios la gloria. No te puedes bendecir a Dios. Amén. Pero Dios quiere darte cosas nuevas. Dios quiere darte cosas que ojo no vio ni oído yo. Dios quiere hacer de ti un hombre nuevo, una mujer nueva.
Dios no quiere que estés ahí siempre recurriendo a lo mismo. Tú no necesitas vivir una vida deprimido ni derrotado, no. El que está en ti es el campeón, el vencedor, amén. El que está en ti es el que venció la muerte. El que está en ti es el que le venció, le aplastó la cabeza a Satanás. El que ha venido a tu vida es para que tú vivas una vida de dignidad, de orden, de gloria, para que los que te ultrajaron vean que hay un Dios, aleluya, que está en su trono y que Él levanta al pobre del muladar. A Dios sea la gloria. El Señor ha venido a tu vida para hacerte un vencedor, un guerrero, amén. El pecado no tiene poder sobre tu vida, la muerte no tiene poder sobre tu vida. Satanás ha sido expulsado como un gusano de tu vida. Oh, hay poder en esta tarde, aleluya. Nada te puede vencer, nada te puede derrotar. Lo que Dios tiene para ti es algo glorioso, algo que nunca tus ojos han imaginado. Pero Dios quiere que hagas un pacto de verdad con Él, aleluya, de arrepentimiento, de conversión, de entrega de frutos, y le digas: Señor, no quiero vivir yo, sino que viva Cristo en mí. Como dijo Pablo cuando se arrepintió: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aleluya. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: entra en la ciudad. Amén. Cuando uno viene al Señor tiene que haber un cambio. Y cuando el Señor lo cambia a uno, todo lo demás empieza a cambiar. Aún los enemigos, cuando te vayan a mirar, los que han hablado mal de ti van a temblar, porque van a ver la gloria de Dios en tu rostro. Los que dijeron que tú eras un bueno para nada y lo peor y lo inútil, el Señor les va a poner una cremallera en la boca y tendrás hasta que orar por ellos y pedirle a Dios misericordia. Pero primero Dios empieza contigo y luego Dios continúa con los demás. Primero Dios empezó con Zaqueo, luego Dios siguió con sus hijos, con su esposa. Primero Dios empieza con un Andrés y a través de Andrés llegó a Pedro. Primero Dios empezó con Leví y a través de Leví llegó a otro montón de publicanos. Primero Dios empezó con la samaritana y a través de ella llegó a mucha gente en Samaria. Tú eres un eslabón a través del cual va a fluir el poder y la bendición de Dios. Y muchas vidas, si tú te entregas, van a ser alcanzadas para el reino de Dios a través de tus manos. Pero tienes Dios que empezar de verdad contigo y ser una persona íntegra, recta, santa, seria, y decir: yo hago un pacto de santidad con Dios y de conversión real conforme a su palabra. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? ¿Cuántos sienten que el Espíritu Santo está aquí en esta tarde? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hermano, hace frutos dignos de arrepentimiento, dice el Señor. Amén. Y usted sabe que el que provoca y el que produce esos frutos, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae madurez a mi vida. El Espíritu Santo trae paz a mi vida. Espíritu Santo trae consuelo a mi vida. Espíritu Santo quita todo complejo de, aunque la gente me diga que soy lo peor, yo no voy a creer esa mentira, porque yo soy lo mejor de Dios, aleluya. Aunque alguien me maldiga, yo sé que tú me has bendecido. ¿Cuánto le damos a Dios la adoración? Aleluya. Ahora empiezo de nuevo. Ahora lo que el diablo creía que era el final, no, es el principio de algo grande para mí, aleluya. Porque cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Oh Padre, recibe la gloria. Gracias, Señor. Gracias. Aquí estamos, Señor. Oh Espíritu Santo, Gracias, Padre. Gracias, Señor. cambia nuestra vida, Señor. Gracias, Padre. Bueno, vale, Señor. Danos un corazón nuevo. Ayúdanos, Padre. Danos una mente nueva, Señor. Sana las heridas. Sana, Señor, toda herida. Llévate toda tristeza. Llévate toda maldición lejos. Llévate todo dolor. Llévate, Señor, todo complejo de inferioridad. Llévate toda sombra de muerte, Señor. Llévate, Señor, todo lo que ha herido nuestro corazón en esta tarde. Llévate, Señor, toda ansiedad, toda depresión. Llévate, Señor, los errores del pasado. Aleja, Señor,
la debilidad que nos llevó al vicio, y haz de nosotros hombres y mujeres fuertes en el espíritu, rendidos y entregados a ti, Señor. Y úsanos para la gloria y honra de tu nombre. Que seamos una bendición para nuestros hijos, para nuestra familia, para la sociedad que nos rodea. Que podamos hablarle a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros padres, y que nuestra vida sea un mensaje vivo. Que nuestra vida sea, nuestro testimonio sea un ejemplo, para que muchas almas te conozcan, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya.